Este es un mensaje para los cubanos de la isla y también para algunos que están afuera y que todavía no ven los límites claros entre la izquierda y la derecha. Pero este mensaje también va para los españoles, especialmente para ustedes. Recuerden lo que ha pasado en Cuba, porque si no despiertan, en 5 o 10 años van a estar tan mal que la célebre frase española va a cambiar. Ya no dirán más se perdió en Cuba, podrán decir más se perdió en España. A Cuba ya la habéis perdido en 1898. Ahora también vais a perder a España en el 2026. Imagínate, 65 años encerrado en una jaula. Afuera hay dos puertas, izquierda y derecha. Toda tu vida te dijeron, la puerta de la derecha te lleva directamente al infierno. Y allí te comen los tiburones y te violan los derechos humanos. Pero nunca te dejaron abrirla para ver si era verdad. Hoy vamos a abrir esa puerta y te va a cambiar la vida. Porque España está a punto de abrir la puerta equivocada y por eso debo decir que esta fue la misma que abrió Cuba hace 65 años. ¿Por qué los cubanos de la isla ven mal a la derecha? Hoy voy a hablar de esto y es un tema que muchos evitan pero que es clave. ¿Por qué la derecha tiene tan mala fama para los cubanos que viven en la isla? Y la respuesta es simple. Propaganda y adoctrinamiento durante 65 años. Nos dijeron que creer en Dios era debilidad mental, cosas de viejos ignorantes. Que defender la familia tradicional era ser retrógrado, un dinosaurio. Que querer propiedad privada era ser egoísta, un burgués explotador. Y lo repitieron tanto, tanto, que muchos cubanos en la isla de verdad creen que la derecha es una amenaza, como el hombre del saco. Pero ahí está la verdad que duele. Ese miedo no es tuyo. Te lo instalaron como un virus en la computadora para que nunca cuestiones quién tiene el poder de verdad. Y lo peor es que no solo te lo hicieron a ti, se lo hicieron a tus padres, a tus abuelos, a generaciones completas. Es un lavado de cerebro industrial en cadena de montaje. Pero ustedes tienen algo que ellos, nuestros ancestros, no tuvieron: Internet, redes sociales. Pueden ver cómo vive el resto del mundo con solo abrir una aplicación en el teléfono o una página. Pueden ver que en otros países la gente come 3 veces al día sin hacer cola, que tienen carros que no son del año del caldo, que pueden viajar sin permiso y que cuando veas eso, cuando comparas, te das cuenta de una cosa. Te mintieron como un chino. 65 años mintiendo. Tú decides si son 66. Ahora, déjeme confesarle algo que me da vergüenza, pero tengo la honestidad de hacerlo. Yo también me creí esa mentira. Durante años, no solo en Cuba. Cuando estaba estudiando mi MBA en Europa, rodeado de gente exitosa, educada, en un país capitalista próspero, todavía tenía en la cabeza la basura mental que me habían instalado en Cuba. Es como tener un virus que no se borra fácil. Recuerdo estar hablando con amigos sobre el capitalismo y yo solté con el mejor corazón del mundo y bien convencido del que sabe la respuesta correcta, un argumento bien clásico de la izquierda. Los países occidentales se hicieron ricos explotando a sus ex colonias. Sonaba inteligente, sonaba crítico, me hacía sentir como un intelectual profundo, pero era pura propaganda que yo tenía en la sangre y la traía desde Cuba, como una enfermedad hereditaria. ¿Tenía razón? Pues no, para nada. Porque si la riqueza de Europa viniese solo de explotar colonias, entonces España, que tuvo el imperio colonial más grande de América, desde México hasta Argentina, debía ser el país más rico de Europa. Y no lo es. Suiza, que no tuvo colonias, que es un país chiquito en medio de montañas, mucho más rica. Si la explotación lo explicara, entonces Hong Kong y Singapur, que fueron colonias explotadas por Inglaterra, no deberían ser potencias económicas hoy, pero lo son. Son más ricos que muchos de sus antiguos colonizadores. Los números no cuadraban. La lógica no funcionaba, pero yo lo repetía como un loro porque me lo habían programado. Y eso es lo más peligroso del adoctrinamiento. No es que te enseñen mentiras obvias que rechazan al toque, como 2 más 2 es igual a 5. Es que te meten formas de pensar que suenan razonables, inteligentes, críticas, pero que son cadenas mentales. Son un virus ideológico que se reproduce solo. Me tomó años, años quitarme esa mierda de la cabeza. Como cuando tienes una canción pegajosa que no te sale de la mente. Tuve que ver con claridad cómo la izquierda te vende narrativas que suenan bien, que te hacen sentir moralmente superior, pero que son excusas baratas para justificar por qué sus modelos fracasan. Y cuando finalmente lo logré, cuando vi claro lo que me habían robado, años de mi vida pensando con cerebro ajeno como un zombie, sentí tanta rabia que todavía llevo un poquitico adentro. No porque la derecha sea perfecta, sino porque me robaron el derecho a pensar libremente desde el principio. Me formatearon como una computadora con virus. Me hicieron un reseteo mental sin mi permiso. ¿Mm? Y si a mí me pasó eso fuera de Cuba, estudiando en Europa, con gente educada, con acceso a libros, con internet, imagínate lo profundo que es ese formateo en los jóvenes que todavía viven en Cuba.
bombardeado 24 horas al día, 7 días a la semana, con la misma propaganda en la escuela, en la televisión, en los periódicos, hasta en las canciones. ¿Te has preguntado alguna vez por qué me enseñaron a tenerle tanto miedo a la derecha? ¿Por qué me dijeron que el capitalismo es el diablo con cuernos y rabos, pero nunca me dejaron probarlo para decidir por mí mismo? ¿A quién crees que le conviene que yo tenga miedo de pensar diferente? Piensa. Te robaron el pasado. No le regales el futuro. Ahora viene lo más importante. ¿Cuál es el mejor sistema político? Y la respuesta no es que todos son iguales o que no hay respuesta correcta, como si estuviéramos hablando de sabores de helado. La respuesta es esta. Depende de ti. Tú tienes el derecho y la responsabilidad de decidir qué modelo defiende tus intereses, tu dignidad, tus sueños. Y no estoy hablando de teoría política aburrida, de libros llenos de polvo. Estoy hablando de tu vida. De si vas a poder cumplir tus sueños o si te vas a quedar atrapado en un país que no te deja crecer. Como una planta en una maceta chiquita. El árbol crece y la maceta le va quedando pequeña. Los jóvenes cubanos tienen sueños. Quieren estudiar lo que les gusta, quieren trabajar en lo que les gusta, en lo que pueden ganar bien, tener una familia, viajar. ¿Cuál es el sistema que te da más chance de hacer todo eso? Ok. Ahora te voy a hacer una historia personal. Otra. Les voy a contar de mi abuelo. Mi abuelo llegó a Cuba con apenas 20 años, trabajó más de 50 años durante toda su vida. Cuando murió, lo que dejó cabía en una maleta. Una maleta. La familia, casi 50 años de trabajo. Mientras tanto, en Miami, un cubano que llegó en balsa hace 20 años, tiene casa propia, carro, negocio próspero. ¿Cuál es la diferencia? No es el talento. No es que uno trabajara más que el otro. La diferencia es el sistema. Solo el sistema. Tu decisión debe estar basada en tres cosas y son mis sugerencias. Primero, tu experiencia vivida. Si viviste años bajo un sistema que te prometió el cielo y las estrellas, pero te dio pobreza, racionamiento y represión, esa experiencia te está diciendo algo concreto sobre ese modelo. No es opinión, es evidencia de tu propia vida, como cuando tocas el fuego y te quemas. Si vienes de Cuba, viviste en un sistema que te prometió y prometió a todos igualdad, justicia social, acabar con la pobreza. Sonaba bonito, sonaba como un cuento de hadas. ¿Qué te dio de verdad? Décadas de escasez, salarios que no alcanzan ni para comer, imposibilidad de prosperar aunque te mates trabajando 16 horas al día, a menos que te pongas a robar. Esa experiencia, no los libros de teoría de Marx, te dice que el socialismo de Estado fracasó contigo y con tu familia. Es como si te prometieran un banquete y te dieran pan duro cada 3 días. Si emigraste, seguro llegaste a un país capitalista y viste la diferencia en carne propia. Como cuando sales de un cuarto oscuro a la luz del sol. Pudiste abrir un negocio, comprar propiedad, cambiar de trabajo cuando quisieras, criticar al gobierno sin que te metan preso o que te llamen gusano. Esa comparación entre los sistemas no es ideología, es tu vida. Es la diferencia entre el día y la noche. Y no es lo que prometen con palabras bonitas en discursos de 2 horas, sino lo que de verdad han dado a la gente. Pregúntate, la izquierda socialista prometió igualdad y justicia en Cuba, Venezuela, la Unión Soviética. Prometieron el paraíso de los trabajadores. ¿Lo cumplió? ¿O creó pobreza para casi todos, menos para la élite del partido que vive y ha vivido como reyes? Represión política y privilegios para los que tienen el carnet. Ahora, mira los países capitalistas. Estados Unidos, los países nórdicos como Noruega, Suecia, Chile, Uruguay. ¿Dónde vive la gente mejor? ¿Dónde hay más trabajo? Más oportunidades, mejor vida. ¿Dónde la gente no tiene que hacer cola para comprar el pollo? Ahora te hablaré de algunos números que destruyen la mentira. Estos números que mencionaré a continuación duelen. En Noruega, país capitalista, el ingreso promedio es de $42.600 al año, el equivalente. En Cuba, menos de $70 al año. O sea, un noruego gana en un mes lo que un cubano gana en un año completo. Déjame darte otro ejemplo brutal. Fidel prometió que Cuba sería el país más rico de América. 65 años después, un médico cubano gana alrededor de $17 al mes. Un Uber en Miami gana $17 probablemente en una sola hora. La misma profesión, dos sistemas. Tú decides cuál funciona. Y aquí hay otro número que es como una bofetada. En el año 59, cuando empezó la revolución con bombos y platillos, Cuba tenía un ingreso per cápita parecido al de España. Parecido. Estábamos casi igual en la línea de salida. Hoy, 67 años después, España tiene el equivalente de unos $30.000 per cápita y Cuba, bah. ¿Qué pasó en esos 67 años? Pues España eligió el capitalismo dentro de Europa. Cuba eligió el socialismo. Los números no mienten, los sistemas sí. Venezuela era el país más rico de Sudamérica. Tenía petróleo a montones, playas hermosas, gente trabajadora.
Adoptó el socialismo del siglo XXI con Chávez primero y Maduro después. Hoy sus jóvenes se prostituyen por comida y millones se fueron caminando a Colombia, Perú y a Chile. No es teoría de libro, es historia reciente que puedes buscar tú mismo en Google. Y aquí viene otro dato más devastador aún, el que destruye cualquier argumento. ¿Sabes cuántos cubanos se han escapado de Miami hacia Cuba en los últimos 65 años? Por supuesto, ni uno. ¿Sabes cuántos se han escapado de Cuba hacia Miami? Millones. Los pies no mienten, los sistemas sí. Si el socialismo fuese tan bueno, si Cuba fuera el paraíso que prometieron, la gente estaría nadando hacia Cuba, no escapando desde ella, arriesgando su vida con tiburones. Los países más exitosos del mundo, donde mejor vive la gente, donde hay comida en los supermercados, donde los hospitales funcionan, tienen economías capitalistas con propiedad privada protegida. Algunos tienen muchos programas sociales como los nórdicos, otros no, como Estados Unidos, pero sin excepción tienen libre mercado como base. Los socialdemócratas nórdicos, que tanto mencionan la gente de la izquierda, funcionan porque son capitalistas que redistribuyen, no economías controladas por el Estado como Cuba. Su éxito viene del mercado libre, de proteger la propiedad privada como sagrada, del comercio abierto. Los impuestos altos pagan servicios sociales, sí, pero la plata que redistribuyen la generaron primero con capitalismo. Primero haces la torta grande y después la repartes. Pregúntate, ¿por qué la mayoría de los países donde los jóvenes quieren vivir tienen propiedad privada? ¿Por qué los jóvenes cubanos se juegan la vida en balsas de goma o poliespuma para llegar a Miami, arriesgándose a que se lo coman los tiburones y nadie hace el viaje al revés? ¿Por qué nadie se escapa de Estados Unidos hacia Cuba en balsa? Es como preguntarse por qué la gente sale de una casa en llamas y no entra corriendo. Y este es quizás el punto más poderoso, familia. Tal vez no sepas todavía qué sistema te convence al 100%, como cuando no sabes qué carrera vas a estudiar. Está bien, pero después de 65 años de socialismo en Cuba, sí sabes que no quieres. Un Estado que controla cada aspecto de lo que produce y consume, que decide hasta cuántos huevos puedes comprar. Un partido único que decide qué puedes pensar y decir, como si fueran tus padres eternos. Una economía que te mantiene siempre con escasez, haciendo cola para conseguir cualquier cosa. Un sistema que te obliga a elegir. O te callas y sonríes o te vas del país. Saber lo que rechazas es tan válido como saber lo que defiendes. Si te quemaste con leche caliente, soplas hasta el yogur frío. Si eres joven, esto es aún más urgente. Porque los que diseñaron el sistema ya vivieron su vida, ya están viejos o muertos. Pero tú tienes 20, 25, 30 años por delante. Los vas a desperdiciar en un modelo que ya fracasó durante 65 años. Vas a repetir el mismo error esperando un resultado diferente. Esa es la definición de locura, hermano. Déjame hacerte una pregunta directa al corazón. Si mañana tú pudieses irte con tu familia a vivir donde quieras, sin papeles, sin trámites, como en un videojuego donde eliges el personaje, ¿elegirías Noruega, Estados Unidos o te quedarías en Cuba? ¿Te irías a Venezuela? La respuesta honesta a esa pregunta te dice qué modelo político funciona de verdad para el bienestar de la gente. Si tu respuesta es me voy de Cuba corriendo, entonces ya sabes que el sistema que viviste no es el que quieres. Simplemente como eso. Ahora voy a hablar un poquito de algo importante, algo clave que en Cuba nunca te enseñaron bien o te lo pintaron como algo malo, que es la propiedad privada y por qué es tan importante. La propiedad privada no es solo tener cosas como un carro o un televisor, es mucho más que eso. Propiedad privada significa que tú eres dueño absoluto de lo que produces, de lo que compras, de lo que construyes con tu sudor. Y nadie, ni el Estado, ni el gobierno, ni ningún burócrata con bigote te lo puede quitar sin tu permiso. Es tuyo como tu nombre. En el capitalismo de derecha, la propiedad privada es sagrada, como la Biblia para un cristiano. Y uso esa palabra a propósito. Sagrada significa intocable, nadie la puede violar. Está protegida por la ley con la misma seriedad con que protegen tu vida o tu libertad. Es como un escudo invisible alrededor de lo tuyo. ¿Por qué? Pues simplemente porque sin propiedad privada protegida no existe libertad real. Es imposible, piénsalo así. Como si fueras un niño. Si no puedes ser dueño de algo, si es de todos, o sea, del Estado, eres esclavo de quien lo controla. Si el Estado puede quitarte tu casa, tu negocio, tu carro cuando se le antoje, entonces no tienes libertad. Vives bajo amenaza constante, como una pistola que tuvieses en la cabeza invisible. Pero cuando la ley protege tu propiedad como sagrada, tú sí tienes poder. Poder real, no de mentira. No necesitas pedir permiso a nadie para usar lo tuyo. No dependes de que el burócrata esté de buenas ese día. No vives con miedo a que te toquen la puerta y te lo quiten. Pues no. ¿Sabes cómo funciona la protección en países de derecha? En países capitalistas de derecha como Estados Unidos, Suiza, Singapur, la propiedad privada está protegida por tres pilares fuertes como el hierro. Primero, protección legal absoluta.
La Constitución y las leyes garantizan que nadie te puede quitar tu propiedad sin tu permiso. Si el gobierno necesita tu terreno para hacer una carretera, tiene que comprártelo a precio justo de mercado, no quitártelo porque sí, como en Cuba, donde te pueden decir, ahora esto es del pueblo, y tú te quedas con una mano delante y otra atrás. Segundo pilar, sistema judicial independiente. Si alguien, hasta el presidente mismo, intenta violarte tu derecho de propiedad, puedes ir a un tribunal y defenderte. Y el juez va a fallar según la ley, no según quien le caiga mejor o quien tenga más poder político. La justicia es ciega, no es tuerta. Tercero, castigos duros para quien viole la propiedad. Robar propiedad privada es delito grave, no es una travesura. Confiscar sin debido proceso es inconstitucional. Las penas son duras porque entienden que violar la propiedad de alguien es violar su libertad misma, su dignidad. En Cuba la propiedad privada no existe de verdad, o existe de nombre en el papel pero sin protección real, como un paraguas de papel en un huracán. Tienes una casa, el Estado puede meter a otra familia a vivir contigo sin tu permiso, porque ellos necesitan vivienda y tú tienes espacio de sobra. Si no te ha pasado, te puede pasar. ¿Quieres abrir un negocio? El Estado decide si te da permiso, hasta dónde puedes crecer. No mucho, no te vayas a hacer rico. Y cuando quiera, te lo cierra por desviación ideológica o porque le dio la gana con un inspector. Produces algo de valor. El Estado se queda con casi la mayoría y tú recibes migajas. Tienes un terreno. No lo puedes vender libremente ni heredarlo sin trabas absurdas, sin papeleos eternos. En Cuba, casi ninguna propiedad es realmente tuya. La mayoría es del pueblo, o sea, del Estado, que es diferente. Y el Estado hace lo que le da la gana como el dueño de cada cosa. Por eso los cubanos no pueden prosperar, porque sin propiedad privada protegida no hay razón para crear, para construir, para esforzarte, para innovar. ¿Por qué te vas a matar trabajando si lo que logres te lo van a quitar o controlar? Es como llenar un balde con un hueco en el fondo. Ahora, ¿por qué eso te importa si tú eres joven? Pues si eres joven y tienes ambición, sueños y ganas de comerte al mundo, entiende esto, la propiedad privada protegida es lo que convierte tus sueños en realidad concreta. ¿Quieres ser músico y vivir de tu arte? Solo con propiedad privada puedes vender tu música, quedarte con los derechos de autor y ganar plata directa por tu talento. En el socialismo el Estado controla cómo se distribuye tu música y cuánto tú cobras con lo que ellos decidan. En el socialismo el Estado controla cómo se distribuye tu música y tú cobras lo que ellos decidan, que siempre es poco. ¿Quieres ser desarrollador de software y crear aplicaciones que usen millones de gente? Solo con propiedad privada puedes vender tu código, licenciar tu producto y quedarte con las ganancias que generes. En el socialismo, tu propiedad intelectual no es tuya, es del colectivo, del pueblo, o sea, de nadie. ¿Quieres comprar una casa para tu familia, para tus hijos? Solo con la propiedad privada protegida, esa casa es de verdad tuya para siempre. En el socialismo, vives donde el Estado te pone y si decides irte del país, pierdes prácticamente todo. Propiedad privada sagrada significa que lo que tú construyas con tu sudor es tuyo, para siempre, nadie te lo puede arrancar. Es como tu apellido, va contigo. Pero ojo, dentro del capitalismo también tienes que elegir. Y ahora viene algo importante que muchos no saben, que no te cuentan. No cada capitalismo es igual. Hay países capitalistas de izquierda, con impuestos altísimos que te dejan seco, regulaciones que te ahogan como una soga, burocracia eterna. Y hay países capitalistas de derecha, con impuestos bajos, libertad para emprender sin pedir permiso. El Estado se mete poco o nada en tu vida económica. ¿Y sabes qué? La diferencia es enorme. Es como la diferencia entre correr libre y correr con cadenas. Aquí voy a ser claro, sin medias tintas. No estoy hablando de derecha moderada, no estoy hablando de derecha light, no estoy hablando de derecha con matices. Estoy hablando de derecha sin concesiones. Derecha pura. Derecha que defiende el respeto absoluto por la propiedad privada. No un poquito de propiedad privada. No propiedad privada, pero con límites. Respeto absoluto, sagrado, intocable. Porque cuando empiezas a hacer concesiones, cuando empiezas a decir, bueno, un poquito de impuestos está bien, un poco de regulación no hace daño, ya perdiste. Le diste la mano a la izquierda y te va a alar el brazo. Los países con gobiernos de izquierda dentro del capitalismo, como España, Francia y varios de Latinoamérica, tienen algo en común. Te dejan tener propiedad privada, sí, pero después te castigan si tienen muchos éxitos. Es como dejarte jugar fútbol, pero con grilletes en los pies. Y déjame darte un ejemplo real de lo que está pasando ahora mismo en este año 2026 en España. Esquerra Republicana Cataluña, ERC, presentó al Congreso una propuesta de impuesto para propietarios que tengan más de 3 viviendas. Sí, leíste bien, 3 viviendas. Y escucha bien cómo funciona esta maravilla. Para la tercera vivienda, 4% de impuesto adicional. Para la cuarta vivienda, 8% de impuesto adicional. Para la quinta vivienda, 12% de impuesto adicional. A partir de la sexta vivienda, 5% más por cada propiedad adicional.
Y lo más increíble, lo que te deja con la boca abierta, según encuestas, casi el 70% de los españoles apoya que se cobre más impuestos a quien tiene 2 o más viviendas. 3 de cada 4 personas. El 59% cree que nadie debería tener más de 3 propiedades. ¿Tú entiendes la locura de eso? La mentalidad del cangrejo en el cubo. Si tú trabajaste como un animal durante 20 años, te levantaste a las 5 de la mañana cada día, ahorraste cada centavo, te privaste de vacaciones y lujo, comiste arroz con huevo para ahorrar, para poder comprar propiedades, invertir en tu futuro. Ahora que te quieran castigar porque tienes demasiadas, tienes más de 3 y eres el enemigo, ¿sabes lo que pasa? Que esa gran mayoría no está en ese caso, no les duele. Y no te están cobrando más impuestos porque robaste a nadie, no porque explotaste trabajadores, sino porque te sacrificaste más que otro y tuviste éxito. Y ese es tu crimen. Y espera, que todavía no terminé con España, porque lo del impuesto a las propiedades es solo el comienzo. Ahora están hablando de expropiaciones. Sí, sí, me escuchaste bien. Expropiaciones. Partidos de izquierda en España están proponiendo que el Estado pueda expropiar viviendas que consideran vacías o mal utilizadas para darle a otras personas. O sea, si tú tienes una propiedad que compraste con tu sudor, que pagaste con tu dinero y el Estado decide que no la estás usando bien o que alguien más la necesita que tú, te la quitan así de simple. ¿Te suena familiar? ¿Te suena familiar cubano? Ajá, claro que sí. Es exactamente lo que pasó en Cuba en 1959. Primero te dijeron, solo vamos a quitarles a los ricos explotadores. Después te dijeron, bueno, si tienes 2 casas no necesitas 2. Y al final, la mayoría es del pueblo. Casi ninguna cosa es tuya. Esa es la pendiente resbaladiza de la izquierda. Siempre. Empiezan con un poquito de redistribución, siguen con impuestos progresivos, continúan con regulaciones razonables y terminan con expropiaciones. Por eso te digo que no puedes ceder ni un milímetro. No puedes decir, bueno, un poco de impuestos está bien. No puedes aceptar regulaciones moderadas por el bien común. No puedes permitir redistribución limitada para ayudar a los pobres. Porque cuando les das la mano, te arrancan el brazo. Cuando les das un dedo, te cogen la mano. Y cuando menos lo esperas, te están quitando casi cada cosa que construiste. El peligro que muchos no ven. Si permites que algo de izquierda se meta en tu orientación de derecha, si aceptas términos como centro, que es izquierda disfrazada, moderado, que es socialismo light, progresista, que es marxismo cultural con traje elegante, socialdemócrata, que es capitalismo con veneno de izquierda, liberal en el sentido europeo, que es izquierda económica, redistributivo, que es robo con nombre bonito, solidario, que es quitarte lo tuyo para dárselo a los otros, igualitario, que es nivelar para abajo por envidia, ya perdiste, ya abriste la puerta. Porque esos términos bonitos, esas palabras que suenan razonables y compasivas, son el caballo de Troya de la izquierda. Te venden justicia social, pero te dan pobreza colectiva. Te venden igualdad, pero te quitan tu libertad. Te venden solidaridad, pero te roban tu propiedad. Por eso, insisto, derecha sin matices. Cuando yo digo derecha sin matices, digo respeto absoluto a la propiedad privada. Lo digo literalmente. Y esto no es negociable, no es depende del caso, no es bueno, con algunas excepciones razonables. No, es absoluta. Tu propiedad es tuya. El Estado no tiene derecho a quitártela. El Estado no tiene derecho a limitarla. El Estado no tiene derecho a decirte cuánto puedes tener. El Estado no tiene derecho a redistribuir lo que ganaste con tu esfuerzo. Punto. Sin matices, sin concesiones. Porque el día que aceptes solo un poquito de intervención estatal, ese día empezaste el camino hacia las expropiaciones. El día que aceptes impuestos razonables a los ricos, ese día abriste la puerta a que te definan como rico cuando tengas 3 propiedades. El día que aceptes redistribución limitada, ese día legitimaste el principio de que el Estado puede decidir quién merece tener qué. Y aquí es donde empieza Cuba, ahí es donde empieza Venezuela, ahí es donde empieza el infierno. España está en ese camino ahora. Empezaron con discursos bonitos de justicia social, siguieron con impuestos progresivos y ahora están hablando de expropiaciones. ¿Quieres eso para ti? ¿Quieres repetir la historia? Por eso, el único antídoto contra la izquierda y su pendiente resbaladiza es derecha pura sin matices. No centro derecha que termine cediendo a la izquierda, no derecha moderada que acepte un poquito de redistribución, no derecha liberal que en Europa es prácticamente la izquierda. La derecha conservadora económica pura que defiende la propiedad privada absoluta, mercado libre sin interferencia, impuestos mínimos solo para funciones básicas del Estado, cero redistribución, Estado mínimo por cierto, cero expropiaciones, ni siquiera en casos especiales, cero regulaciones que limiten tu éxito. Esa, mi amigo, es la única garantía de que no te van a robar lo que construiste. Porque cuando la propiedad privada es sagrada, absoluta, intocable, nadie se atreve a tocarla.
Cuando empiezas a hacer excepciones, cuando empiezas a decir, bueno, en este caso sí se puede limitar, ya perdiste el principio. Y sin principio se derrumba cada estructura. Y este es un mensaje para los jóvenes cubanos. Ustedes, jóvenes cubanos que vieron cómo el socialismo destruyó a Cuba, que saben de primera mano lo que significa que el Estado controle casi la totalidad. No caigan en la trampa de los términos bonitos. Cuando alguien te hable de centro, moderación, progreso social, redistribución justa, acuérdate de España y de sus expropiaciones. Acuérdate de Cuba en el año 59. Acuérdate de Venezuela hace 20 años. Cada uno empezó con palabras bonitas. Cada uno prometió solo un poquito. Cada uno terminó quitando la totalidad. No les creas ni un poquito. Defiende la derecha sin matices. Defiende la propiedad privada absoluta. Defiende tu derecho a quedarte con cada cosa que ganes. Porque esa es la única forma de asegurar que nunca más viva lo que viviste en Cuba. Y ahora te voy a hacer una pregunta que destroza cualquier argumento de la izquierda. Si el socialismo es tan bueno, ¿por qué los hijos de los líderes comunistas estudian en universidades capitalistas? ¿Por qué los Castros enviaron a sus hijos a todos a estudiar a Europa, no a universidades cubanas que supuestamente son las mejores del mundo? ¿Por qué los hijos de Chávez viven en París, no en Caracas? ¿Por qué la hija de Ortega, de Nicaragua, estudió en Estados Unidos? Ellos sí saben la verdad, solo que no quieren que tú la sepas. Viven del socialismo, pero disfrutan del capitalismo. Te venden la pobreza, pero ellos viven en riqueza. Te dicen que el capitalismo es malo, pero mandan a sus hijos a países capitalistas. La hipocresía más grande de la historia. Escúchame bien, ponme atención. Si eres un joven cubano con talento, con ganas de comerte al mundo, con sueños grandes como montañas, con la derecha capitalista sin matices, solo ella te va a dejar llegar tan alto como tú puedas. La izquierda socialista, Cuba, Venezuela, directamente te aplasta desde el principio. Ni siquiera te deja intentar. Es como jugar un videojuego donde no puedes pasar del nivel 1. La izquierda capitalista, España, Francia, te deja intentar, sí, pero después te castiga si tienes mucho éxito. Te pone un techo de cristal hecho de impuestos y regulaciones. Llegas a nivel 5 y se acaba el juego. La derecha moderada o liberal te deja llegar un poquito más lejos, pero todavía te pone límites. Te dice, puedes tener éxito, pero no demasiado. Solo la derecha sin matices, la que respeta absolutamente tu propiedad privada, te dice, corre, vuela, llega tan lejos como puedas. Y cuando llegues, ven a disfrutar cada logro que ganaste con tu esfuerzo. Esto, tu logro, es completamente tuyo. Por eso, los jóvenes más ambiciosos del mundo, los que quieren ser empresarios, innovadores, creadores, se van hacia sistemas de derecha pura, porque quieren vivir a full, a 100%, no a media. Quieren alcanzar su máximo potencial, no conformarse con migajas ni con medallas de participación. Y esto es especialmente importante para ustedes, los jóvenes cubanos, porque ustedes vivieron al extremo del péndulo, un socialismo que les quitó casi la totalidad, ni propiedad, ni libertad, ni oportunidades, prácticamente sin opciones. Cuando hoy en capitalismo muchos piensan, cualquier cosa es mejor que esto. Y tienen razón, no se equivocan. Pero no se conformen con mejor que Cuba, que es una barra muy baja. Aspiren a lo mejor que existe en el mundo. No se conformen con una izquierda capitalista que les va a dar migaja después de quitarle la mitad en impuestos, que les va a permitir tener 3 propiedades, pero después los castiga. No, no se conformen ni siquiera con una derecha moderada, que todavía les va a poner límites razonables. Aspiren a un sistema de derecha sin límites, que los deje volar sin límites, sin techo, sin cadena, porque ustedes se lo merecen después de tantas décadas, después de represión, de escasez, de límites artificiales. Ustedes merecen un sistema que no los frene, que los impulse, un sistema que les diga, ¿tienes talento de programación? Hazte millonario creando aplicaciones que usen millones de gente. ¿Tienes talento en negocio? Abre una empresa y hazla crecer sin que el Estado te ahogue con impuestos. ¿Tienes una idea innovadora? Lánzala y que el mercado decida si funciona, no un burócrata. Eso, queridos compatriotas, eso solo lo da la derecha capitalista sin matices, solo ahí. La izquierda capitalista te va a dar una versión aguada, descafeinada. Sí puedes tener negocio, pero te vamos a quitar 50% en impuestos. Sí puedes emprender, pero con 47 regulaciones que cumplir y 20 permisos. Sí puedes tener éxito, pero no mucho, porque eso es desigualdad y ofende a los mediocres. Si quieres saber más de esto, pregúntame. He tenido compañía en varios países capitalistas y tengo experiencias, o sea, para contar personales. ¿De verdad es eso lo que quieres para después de escapar de Cuba? Otra jaula, solo que un poquito más grande. Nah, hermano. Tú quieres la versión completa, la libertad total, sin asterisco. El capitalismo sin frenos ideológicos, sin culpa. Y eso se llama derecha, simple. Si después que sales de Cuba, después de vivir 65 años de socialismo fracasado, después de ver la escasez, la represión, la pobreza en carne propia, sigues creyendo en ideas de izquierda, socialista o no, escondidas o disfrazadas con términos bonitos como centro, moderado, progresista, socialdemócrata,
pues evidentemente no has aprendido lo suficiente. El sistema te dañó tanto, te formateó tan profundo tu cerebro, que sigues con el chip de la izquierda metido en tu cabeza como un virus que no se borra. Es como si un alcohólico que estuvo 65 años tomando ron barato, que lo destruyó, que le arruinó la vida, cuando sale de ese infierno dijera, bueno, ahora voy a tomar vino caro en vez de ron. Bueno, primero, el tipo duró 65 años, nadie dura 65 años tomando alcohol. Ese es el caso de los cubanos, hemos durado y nada. Hermano, el problema no es la calidad del alcohol ni la marca, el problema es que el alcohol te está matando. Deja de tomar, punto. La izquierda en Cuba te aplastó como una cucaracha. La izquierda moderada en España te va a limitar con impuestos del 50%. La izquierda progresista en Francia te va a cobrar probablemente casi 60% de lo que ganes. Es la misma ideología con diferente empaque. Es el mismo veneno en botella diferente. Si no aprendiste la lección después de vivir el socialismo en carne propia, ¿qué más necesitas ver? ¿Cuántas veces tienes que tocar el fuego para entender que quema? El adoctrinamiento fue tan efectivo que incluso cuando escapa físicamente de Cuba, el virus mental sigue activo. Sigues pensando que un poquito de izquierda está bien, que el Estado debe redistribuir, que los ricos deben pagar más. Esas son las mismas ideas que destruyeron a Cuba, solo que con traje elegante y corbata. Si después de vivir lo que viviste todavía crees que el problema de Cuba fue mala implementación del socialismo y no el socialismo mismo, entonces el régimen ganó, te formateó para siempre. Si crees que la solución para Cuba es un socialismo más humano, una izquierda democrática, redistribución justa, hermano, pues no aprendiste. Estás pidiendo más del mismo veneno que te envenenó, solo que en dosis menores. Pero, ¿sabes qué? El capitalismo te permite hacerlo. Es tu decisión. Y esa es la diferencia brutal con Cuba. Aquí puedes votar por la izquierda si quieres. Puedes defender impuestos altos si quieres. Puedes creer en redistribución masiva si tú quieres. Eso es algo que en Cuba no puedes hacer. En Cuba no puedes elegir. No hay elecciones libres. Todo lo que hemos dicho eh, una y otra vez. 65 años de socialismo, jamás hubo elección una sola vez, ni una sola. Pero te dijeron que el capitalismo era dictadura. Es irónico, ¿verdad? Aquí sí puedes elegir. Esa es la libertad que el capitalismo te da. Hasta la libertad de equivocarte, de votar en contra de tus propios intereses, de defender ideas que te van a limitar. Yo respeto tu opinión, de verdad, respeto tus derechos a pensar diferente. Te equivocas, después puedes corregir. Pero es una lástima que después de lo que viviste no hayas aprendido. Es una lástima que sigas cargando las cadenas mentales que te pusieron en Cuba. Es una lástima que tengas la oportunidad de vivir libre, sin límites, y elijas ponerle techo a tu propio éxito por ideología. Cuando votes por la izquierda moderada, cuando defiendas impuestos altos para ayudar a los pobres, cuando pidas más regulaciones para controlar a los ricos, estás votando por las mismas ideas que te obligaron a irte de Cuba. Solo que esta vez lo estás haciendo voluntariamente. Y eso es aún más triste. Pero bueno, es tu vida, es tu decisión. El capitalismo te da esa libertad. Solo no vengas después a quejarte cuando los impuestos te asfixian, cuando las regulaciones te impiden crecer, cuando el Estado te limite porque tienes demasiado éxito. Te lo advertí. 65 años mintiendo, tú decides si son 66. Y hablando de decisiones, de construir algo diferente para Cuba, déjame recordarte que este sábado a las 12 del día voy a revelar mi propuesta completa para el futuro de Cuba, con detalles, con todas las letras, sin miedo. ¿Qué modelo económico específico propongo? ¿Qué cambios constitucionales hace falta? ¿Cómo proteger la propiedad privada de manera absoluta para que nunca más un Estado te la quite? ¿Cómo evitar que Cuba repita los errores de otros países que empezaron bien y terminaron mal? Este sábado vas a escucharlo completo. Marca tu calendario, activa las notificaciones, porque después de 65 años de fracaso, Cuba merece una propuesta seria, concreta, sin las mismas mentiras de siempre. Déjenme decirle cuál es el mejor sistema para mí, basado en mi experiencia. Yo defiendo la propiedad privada sagrada, absoluta, intocable. Libertad total para emprender sin que el Estado te frene. Mínima intervención del Estado en la economía. Competencia de mercado sin restricciones artificiales. No defiendo un poco de propiedad privada. Defiendo respeto absoluto, sin concesiones, sin medias tintas, sin matices. ¿Por qué? Porque esto genera crecimiento, innovación, trabajo, prosperidad, que los sistemas centralizados o semicentralizados nunca lograron. Los países más ricos del mundo tienen economías capitalistas de derecha como base. La prueba está ahí. Pero también reconozco que el mercado libre no resuelve cada situación y que ciertos grupos necesitan ayuda específica temporal. Madres solteras con hijos pequeños, subsidios directos temporales, guarderías accesibles, flexibilidad laboral, no asistencialismo para siempre que las vuelva dependientes, sino un puente temporal que les permita trabajar y prosperar sin abandonar a sus hijos. Las personas más de 65 años que ya no pueden trabajar, pensiones garantizadas, acceso a una salud digna y protección contra la pobreza extrema en la vejez. Después de trabajar durante toda tu vida, tú mereces una seguridad básica y ya es suficiente, no más, no subsidio para gente que simplemente no quiere trabajar, no programas sociales eternos que crean dependencia, no redistribución masiva por envidia, no.
Protección mínima temporal, solo para los que genuinamente la necesitan. ¿Y por qué este modelo me funciona? Pues porque combina lo mejor sin caer en extremos. Mantienes libertad económica total, generas riqueza, pero usas un porcentaje mínimo de esa riqueza para proteger a quienes el mercado deja atrás temporalmente. No es redistribuir hasta empobrecer a la mayoría como Cuba. No es abandonar completamente a los genuinamente vulnerables. Pero tampoco es crear un estado paternalista que te cuida de la cuna a la tumba y te vuelve dependiente. Como cubano que vivió el socialismo y ahora vive en Miami, mi vida demuestra exactamente por qué este modelo funciona. En Cuba, el Estado controlaba casi la totalidad, pero no me dio ni prosperidad ni libertad. En Miami tengo libertad económica total. Puedo crear contenido, emprender, mejorar mi situación. Yo elegí este modelo no porque me lo impusieron, lo elegí porque comparé cómo viví bajo el socialismo versus cómo vivo bajo el capitalismo de derecha. Rechacé el socialismo porque lo viví y fracasó. Defiendo el capitalismo de derecha sin matices porque me dio oportunidades reales, pero mantengo la protección mínima para los vulnerables genuinos porque reconozco que no cada persona puede competir igual en el mercado. Eso es pensamiento independiente basado en mi vida real, no en propaganda de ningún extremo. Y no hablo solo de teoría, yo he vivido en 4 países diferentes. He visto sistemas distintos con mis propios ojos. He experimentado cómo funcionan en la práctica, no en libros. Y después de vivir en esos lugares, después de comparar en carne propia, te puedo decir con seguridad total, el mejor sistema es este, con un gobierno conservador de derecha sin matices. No es que los otros países fueran malos, pero ninguno me dio la libertad económica total que tengo aquí. Ninguno me dejó crecer sin techos artificiales. Ninguno me dijo, llega tan lejos como puedas, sin límites. Esa experiencia de haber vivido en 4 países me da una perspectiva que muchos no tienen. Yo no estoy repitiendo propaganda, estoy hablando de mi vida real, de lo que vive bajo diferentes sistemas. Y el capitalismo de derecha, sin matices, con gobierno conservador, gana, sin competencia. Por eso cuando te digo elige derecha, no es ideología ciega. Es el resultado de comparar sistemas en mi propia piel durante años en diferentes países. Y déjeme ser más claro, yo defiendo la derecha no solo porque rechacé el socialismo cubano, la defiendo porque dentro del capitalismo es el único camino que me dejó llegar tan lejos como pude sin límites algunos. Si me hubiese ido a un país de izquierda capitalista con impuestos del 50%, donde he vivido y donde he estado pagando todo eso, aún estaría luchando por sobrevivir. Podría tener mi negocio y lo tuve, pero el Estado se quedaría con la mitad de lo que gano. Pero en Miami, en la Florida, un estado de derecha pura, pude crear mi canal, desarrollar mi marca, crecer sin que el Estado me frene con impuestos confiscatorios o regulaciones asfixiantes. Me deja volar y esa libertad no tiene precios. Tú no le debes lealtad a un sistema que te empobreció. No le debes lealtad a una ideología que te mintió. Lo único que le debes lealtad es a ti mismo, a tu familia, a tu futuro. Te robaron el pasado, no les regales el futuro. Familia, especialmente los jóvenes, ustedes son el futuro de Cuba. No la generación de los discursos repetidos. Ustedes hagan lo que sus padres no pudieron, pensar libremente, cuestionar, comparar, decidir. No les pido que se hagan de derecha como yo. Les pido que se atrevan a preguntarse, ¿dónde querría vivir yo? ¿Qué sistema me da más oportunidades? Y cuando tengas tu respuesta, defiéndala, sin miedo, sin culpa. Comparte, comparte este video. Hay millones de cubanos en esa jaula mental. Solo la verdad los puede liberar. Gracias. Soy Marquito Curioso.